Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para
placer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué es. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse, gracias por estar en este momento que apartamos en los primeros minutos del día de reposo del sábado, día que Dios creó para que nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra disposición se dedique a Él. Obviamente el resto de los 6 días también, porque siempre o es necesario que llevemos una vida caminando de la mano de Cristo todos los días, pero ya sabemos que el sábado es la cerecita del pastel. Gracias a los hermanos que han llegado, los que faltan, ya saben que la clase queda allí guardada. Los que, para los que queda guardada, para que si de pronto usted no alcanzó a verla, pues se puede adelantar. Hoy voy a llevar un poquito más de afán porque eh, aspiro a terminar lo que comenzamos hace 15 días. No sé si recuerdan el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que es el que estamos estudiando. Terminamos hoy el 12 y espero el próximo, en 8 días. Nos queda uno, dos. Sí, tenemos 2 sesiones más, 2 semanas seguiditas para poder estudiar. La última, recuerden que en el 18 empezamos una semana de reavivamiento, así que para que hagamos planes para participar, la va a tener el pastor y durante toda esa semana, por eso ese viernes que es 24, al día siguiente no tenemos clase, al día siguiente es la Santa Cena, así que vamos haciendo provisión para participar de ella con gozo y recordar el milagro de la salvación y lo que hizo Dios por nosotros, recordar con la toma del pan y del vino, recordar a Jesús como nuestro Redentor. Así que voy a pedirles que allí donde están, me acompañen inclinando su rostro
Vamos a orar para empezar. Al final voy a hacer la oración por las peticiones y los agradecimientos que ustedes tengan. Así que pueden escribir con tranquilidad si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento, alguna pregunta, siéntanse en libertad de hacerla y voy a estar dispuesto a resolverla. La idea es que aprendamos, que crezcamos y lo principal no es saber de Apocalipsis, sino que conozcamos y entendamos a Dios. Ese es el propósito de esto. Así que voy a invitarlos a que inclinen su rostro, vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por regalarnos este día donde hemos podido realizar nuestras labores, donde podemos, Señor, culminar una semana donde nos has acompañado, nos has protegido y bendecido en nuestras actividades. Gracias, Señor, también por la bendición del sábado, el día de reposo, el día que has hecho, Señor, para que eh, no solo sea un reposo físico, sino un reposo espiritual, poder descansar en ti, nuestro Dios, el Dios que nos ama, que nos sana, que nos restaura, que nos salva, nuestro Dios creador. Gracias por todo lo que nos da nuestro Dios, por nuestras familias, por nuestros amados. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, por nuestros amigos. Queremos en esta noche entregarnos a ti, pedir al Espíritu Santo nos guarde, nos dirija en el estudio que vamos a hacer en esta noche para que, Señor, podamos entenderte, podamos conocerte cada día más. Y, Señor, el entendimiento y el conocimiento que viene de ti, de la iluminación del Espíritu Santo, Señor, también nos lleve a una entrega de nuestro corazón y a que, Señor, seas tú el centro de nuestra vida. Nuestros hermanos que nos ven, los que nos van a ver en un ratico en diferido, los que en este momento también, Señor, de camino a sus casas, por favor, llévales y acompáñales y que, Señor, tu bendición nos alcance a todos hoy y siempre. Gracias por tu amor, Señor, gracias por tu misericordia. Lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, recuerden que voy a hacer un repasito chiquitico. Estamos estudiando el capítulo 12, cuando aparece la mujer del sol con la luna a sus pies, la cabeza de dos estrellas. Hace la aparición de la mujer y el dragón. La iglesia, por decirlo así, o más bien, el dragón persiguiendo a la iglesia. Recordemos que la iglesia en la Biblia se representa por una mujer. Y como es una iglesia vestida del sol, pura, corona de dos estrellas, es una iglesia pura y la iglesia de Cristo. O sea, hacemos esa descripción porque recordemos que en Apocalipsis 17 aparece también otra mujer que representa otro grupo, otra iglesia, por decirlo así, otro grupo de creyentes, pero esos creyentes ya no son como la iglesia pura, sino ya es una iglesia escarlata y hace otro tipo de cosas diferentes a lo que hace la iglesia de Cristo. Se nos describe en el cuarto versículo, bueno, en el tercero, la salida del dragón de 7 cabezas, de 10 cuernos, de 7 diademas, describe la obra de ese dragón de arrastrar la tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, la obra que hizo Satanás, se llevó la tercera parte del cielo, vino a la tierra y empezó a perseguir a la iglesia. Desde siempre, y lo recuerdo, el dragón siempre ha tenido una pelea con Cristo, siempre Satanás. La pelea de él no es, o sea, sí es con el Padre, con el Espíritu Santo, o sea, la pelea de él es con todos, pero más enfáticamente la pelea de Satanás siempre es con Cristo y por eso es que vemos que en el Apocalipsis Cristo se presenta como el que camina con su iglesia, con el que está con su iglesia, y Satanás, ¿qué hace? Y desde Adán y Eva, Satanás siempre intenta destruir o echar por la borda todas las obras de Cristo. Dice que, bueno, el verso 6 dice que la mujer, la que describimos allí,
huyó al desierto donde tenía un lugar para ser preparado para Dios, para ser sustentado allí por 1260 días. Eso lo estudiamos hace 15 días. El verso 7, que fue la última parte donde quedamos, nos describe la guerra en el cielo. Miguel y el dragón luchaban con dragón y sus ángeles, dice, pero no prevalecieron ni se halló para ellos lugar en el cielo. Y me acuerdo que habíamos quedado cuando fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, en cual engaña al mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Voy a ir adelante. Me perdonan que pase la página tan rápido. Ah, bueno, sí, vamos a... No, creo que nos quedamos... Sí, nos quedamos por aquí. ¿Por qué Satanás fue expulsado del cielo? Recordemos que Satanás, cuando Adán y Eva pecan, Adán era el representante del planeta Tierra y Dios tiene un gobierno representativo, o sea, convoca a cada representante de cada mundo en su asamblea y comunica lo que va a hacer, porque Dios siempre comunica lo que va a hacer, con todo el poder que Él tiene y puede hacer lo que Él quiere y puede también no tenernos en cuenta, pero Dios no es así. Esa es la obra de Satanás. Él sí va haciendo lo que a él le parece y se va llevando por delante al que sea. Dios no. Dios tiene en cuenta la opinión de sus hijos, tiene en cuenta y comunica sus planes. Entonces, ¿por qué decimos que Satanás es el representante? Porque le quitó el lugar a Satanás y leemos en Job, en 1:6 y 2:1, que él iba como representante de esta tierra a los concilios de Dios. ¿Qué pasa cuando lo echa, cuando lo sacan de este mundo? O cuando dice que el dragón fue sacado, en Apocalipsis 12:7, que el dragón fue sacado, fue expulsado de la tierra, no se refiere a la primera expulsión, sino a la segunda y definitiva. En la primera expulsión hasta la muerte de Cristo, Satanás podía entrar y salir del cielo, él podía hacer eso. Cuando Cristo muere, dice lo que leemos aquí en Juan 12, dice, ahora es el juicio de este mundo, el príncipe de este mundo será echado fuera. Con la muerte de Cristo, Cristo recuperó la tierra para él. Lo que él había creado lo recuperó. Le quitó el lugar a Satanás. Dice, el príncipe de este mundo será echado fuera y cuando yo fuere levantado, dice Cristo, a todos atraeré a mí mismo. Cuando Cristo dijo consumado es, Satanás salió de la tierra. Había leído, sí, ya habíamos leído aquí, lo que dice el 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo, decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, él iba allá y acusaba y dele 4000 años duró haciendo eso, ya no puede ir más. Quedamos hace 8 días en que Satanás está aquí. No puede moverse como se movía antes, no puede. Que andaba por todo el no puede. Dice el verso 11, dice, ellos lo han vencido, o sea, hablando de los que aceptan a Cristo como Salvador. ¿Cómo se describe en la Biblia una persona que vence? O sea, porque habla de un grupo, estamos hablando de los salvos, de los 144,000, de la gran multitud, ese último grupo que afronta la última predicación, el último mensaje de amor. ¿Por qué vence ese grupo? O sea, ¿por qué se les llama vencedores y por qué se les da una corona? Recuerden la simbología de la corona. ¿A quién se le da la corona? Al que vence. ¿Cristo venció? Claro, Cristo también tiene una corona. Y a cada
cada persona que se entrega y se rinde a Él, que se arrepiente y permite en su vida la obra del Espíritu Santo, la obra de realzar la imagen, de volver a conectarnos con Dios, esa persona es una persona que vence y también recibe una corona. Por eso aquí dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. No es que salimos a pelear como locos y vencemos por nuestro método. ¿Por quién vencemos? Por la sangre del Cordero, por la vida de Cristo. Por las obras de Cristo es que tú y yo vencemos. Cuando aceptamos a Cristo, nos entregamos a Él, le rendimos nuestra vida a Él. Esa es la manera de vencer. No es salir y correr como locos y pelear. No, eso no. Es rendirnos a Cristo. Ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Al acusador lo vencemos por medio de la sangre del Cordero. La sangre es un símbolo de vida, o sea, por medio de la vida de Cristo es que somos vencedores. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, dice el verso 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, dice el verso 12. ¿Por qué el diablo desciende con gran ira? Porque desde que Jesús ascendió, o sea, desde que Jesús lo derrotó, o sea, le dio la estocada final, me hago entender, de que le dio la estocada final, él ya sabe que está perdido y quiere causar el mayor daño posible. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Dice Apocalipsis 13:8, lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que es desde el principio del mundo. Ojo con estos términos, porque hablamos de 144,000 de gran multitud. Pero hay otro grupito, cuando dice esos moradores de la tierra, no son los que aceptan a Cristo como Salvador. ¿Quiénes son? El grupo que no estaba inscrito en el libro de la vida. Dice, con las señales, dice Apocalipsis 13:18, con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la primera bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y murió. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Va a tratar de destruir al que no está con Cristo antes de que se entregue a Cristo. Esos son los moradores de la tierra, los que faltan todavía por convertirse, por aceptar a Cristo en su vida, y hará lo posible para que no se conviertan y para destruirlos. ¿Cuál es el mensaje? Mire, estamos en lo que les digo yo, en el último mensaje de amor. ¿Cuál es el último mensaje de amor? Todavía no vamos para allá, pero vamos a leer un poquitico. En medio del cielo, o vi volar en medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, nación a nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué van a tratar de hacer los 144,000 que están sellados? ¿Qué van a hacer ellos? Predicar a los moradores de la tierra que aún no se han entregado a Cristo. Dice Apocalipsis 17:1, 2 y el verso 8. Vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. Y dice el verso 8, la bestia que has visto y que era y no es, está por subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, que es desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que es, que era, que no es y que será. Entonces tenemos un escenario donde los moradores de la tierra son los que no están escritos en el libro de la vida, que después del juicio fueron sacados de ese libro. Cuando la Biblia habla de moradores de la tierra, no se refiere a santos, sino ni a los 144,000 ni a la gran multitud, sino se refiere a quién? A los que no han aceptado a Cristo. Esos son los moradores de la tierra. Por eso dice ahí en el verso 12, en Apocalipsis 12, 12 y 13,
Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Pero a la mujer se le dieron 2 alas de águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces, en ese tiempo, tiempos y medio tiempo, que son 1260 días, los 1260 años, cuando la iglesia fue perseguida, porque mire, ahí dice, el dragón persiguió a la mujer y a esa mujer se le dieron 2 alas para que volara al desierto donde la sustentó ¿quién? Dios sustentó a su iglesia. En el próximo capítulo vamos a ahondar un poquito más en eso. La mujer huye, o sea, cuando la mujer, esos 1260 días empezaron en el año 538 y finalizaron en el año 1798. O sea, la iglesia después de que Cristo asciende, empieza a perseguirse. Empezó su periodo de persecución, por decir, la iglesia recibe el Espíritu Santo y los primeros que persiguieron a la iglesia de Cristo fueron los judíos, no fueron ni siquiera los romanos. ¿Quiénes fueron? Los judíos. ¿Se acuerdan de que hemos hecho mucho énfasis en 2 tipos de creyentes? O sea, los que están rendidos, los que se entregan a Cristo. Y recuerden las 7 iglesias. ¿Cuántas iglesias se entregaron? Se entregaron 2. Se entregó Esmirna y se entregó Filadelfia. O sea, no solo en ese tiempo, sino a través de la historia, hay personas como ese tipo que tienen las características de las personas de esas iglesias que dice que no adoraron en el trono de Satanás, que se rindieron a Cristo, que se mantuvieron fieles a Él por la obra que Cristo permite, porque la fidelidad no es nuestra porque sí, porque nos nació ser fieles, no, eso viene de la entrega a Cristo y del trabajo de Cristo y del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, hay siempre, y el conflicto estará entre personas que quieren y sirven a Dios de todo corazón y lo aceptan a Él, y personas que dicen, dicen amar a Dios, pero realmente ¿qué? No se han entregado a Él, en sus corazones hay orgullo, y como en un corazón orgulloso no hay amor, y el amor y la humildad es la característica de Cristo, entonces estas personas son orgullosas, no hay amor, no hay humildad, hay enojo, hay ira, hay todo lo contrario al fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué hace esta iglesia? Como no le gusta el comportamiento de la iglesia de Cristo, entonces se va a perseguirla, se va a causarle mal. Recuerden eso. La iglesia recibió al Espíritu Santo, fue perseguida por los judíos, después, ahí sí, después por el Imperio Romano, y después fue perseguida por un Imperio Romano unido con la iglesia cristiana. Recuerden el tiempo de la Inquisición, un poder político aliado con un poder religioso, persiguiendo ¿a quién? O sea, obligando a la gente a creer en algo y recuerden bien eso, el carácter de Cristo es amor y libertad, entrega por amor, no por, se me fue la palabra, no por obligación y por persecución. Ese no es el carácter de Cristo, ese es el carácter de Satanás. Entonces, ¿qué es un anticristo? Pues una persona que no está con Cristo, que dice ser y no es, y se alía con un poder político, se alía a un poder religioso, se unen y persiguen a la iglesia de Cristo. Eso es un anticristo, alguien que no está con él, se une a otros, ¿para qué? Para perseguir a los que realmente sí están con Cristo. La iglesia medieval se unió con el poder político,
Siempre que una iglesia se une con el poder político, hace persecución y refleja las características de Satanás, o sea, por la fuerza conseguir cosas, contrario a Dios que las consigue ¿cómo? Por amor. El amor se despierta por amor, no por obligación. Tú no, a ti no te nace amar a la fuerza, eso es falso. Tú no puedes amar a alguien a la fuerza, eso nace libre y espontáneamente. Durante la Edad Media, la Iglesia, unida con el poder político, hacía perseguir a todo aquel que no concordara con ella. Se trataba de lograr una conversión al cristianismo por la fuerza. Dios nunca utiliza la fuerza y ese es el engaño de Satanás. Y cuando una iglesia quiere convertir, o un miembro de iglesia quiere convertir al otro por la fuerza, ¿qué método revela? ¿O qué carácter revela? Es de Satanás. No podemos obligar a nadie a que crea lo mismo que yo crea porque a mí me parece. No, no puedo obligar a nadie a pensar como pienso yo. No se puede, no se puede. Y si estamos desarrollando eso, ya lo dije muchas veces anteriormente, nos estamos preparando es para qué, para perseguir o para ser perseguidos. ¿No? Nos estamos preparando para perseguir. Donde hay obligación y control, hay iglesias así, quieren tener a la gente controlada y no. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en Juan 17, ¿qué dice Jesús? Que ellos sean uno, como le dice al Padre, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Pero en qué? En amor, en libertad, en humildad, en espíritu. Por la fuerza no, por la obligación no, porque eso es el carácter de Satanás. ¿Y por qué se forma la bestia o qué pasa con la bestia que subió del mar? Obligó a que la adoraran a ella, lo obligó a la adoración. ¿Cristo obliga a que lo adoren? No, Cristo no obliga. Y ya he leído muchas citas de eso, donde la hermana en el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, una cita que yo traigo mucho a colación. Dios desea el amor que nace, del servicio que nace del amor, de la entrega, del corazón, de la libertad. Dios no haya placer en una obediencia forzada, dice la hermana Elena. Entonces, vemos que se levanta una bestia del mar y obliga a que la adoren. Se va a levantar una bestia de la tierra y ¿qué va a hacer? Dice lo que hacía la primera, va a hacer exactamente lo mismo. Entonces la serpiente, leemos el versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río, dice Apocalipsis 12:5. ¿Por qué utiliza eso de que salió agua de la boca de la serpiente? ¿Cómo interpretamos esa cita? ¿Cómo interpretamos que la serpiente arrojó de su boca agua como un río para que la mujer fuera arrastrada por el río? ¿Cómo es eso? Dice el Salmo 124, del 2 al 5, dice, de no haber estado Jehová por nosotros, cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos habían tragado. Entonces, cuando contra nosotros se encendió su furor, entonces nos habrían inundado las aguas, hubiera pasado el torrente sobre nuestra alma y hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Cuando la Biblia describe persecución, lo describe como un torrente de agua que trata de ahogar a la gente. Eso es torrente, persecución, querer borrar o querer perseguir y querer destruir. Este versículo describe la persecución
que realizó Satanás por medio de la iglesia unida con el Estado. Por eso dice, la serpiente arrojó de su boca agua como un río, o sea, arrojó persecución, ¿para qué? Para llevarse la iglesia por delante. ¿Se la llevó? No, no se la llevó. El anterior que decía, que se le dieron alas a la iglesia, ¿para qué? Para que fuera al desierto, a un lugar que Dios tenía preparado, y Dios la sustentó. Satanás quiso actuar en contra de ella, pero ¿qué? Dios no se lo permitió. Amén. Pero la tierra, dice, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué pasó aquí? En la historia, usted puede ir a la historia, cualquier libro de historia de la Edad Media, y le va a corroborar lo que yo estoy diciendo acá, la época de la Inquisición. Y es más, eh, voy a dejar una especie de tarea. ¿Usted quiere saber cómo Dios sustentó a la iglesia? Léase los primeros capítulos del conflicto de los siglos. Léase el 4. Léase más o menos por hasta el capítulo 10, creo que es 10, 12. Pero en especial léase el 4. Léase el capítulo que se llama Fieles portaantorchas. ¿Quiénes fueron? Los valdenses. Eso fue uno de los tantos, uno de los tantos grupos que la iglesia persiguió, y dice, huyeron a las montañas del Piamonte, y los valdenses del Piamonte. Piamonte es un monte de Italia, para los que les gusta y nos gusta la geografía como a mí. El Piamonte, allá huían ellos, y allá los llevó Dios y los sostuvo allá, como dice, sostuvo la iglesia, los sostuvo ahí, sostuvo a sus creyentes para que mantuvieran, se me fue la expresión, donde Cristo mantuvo a su iglesia y la sostuvo allí. Ahí la sostuvo en los montes allá. Eso, y léase el capítulo y léase cómo sostuvo Dios la iglesia durante esos 1260 días, ese grupo de creyentes fieles a Él que lo sirvieron y lo adoraron con amor, porque Dios no nos deja y nunca nos va a dejar. ¿Qué dijo en Mateo 28? Yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Cristo ha estado y estará con su iglesia, siempre va a estar con su iglesia. Entonces, durante la Edad Media, la iglesia institucional persiguió a la iglesia natural. Los que decían estar con Dios, pero no estaban con Él, ¿a quién persiguieron? Los que realmente estaban con Dios. Y la iglesia que estaba compuesta de creyentes fieles que pensaban individualmente y que seguían la palabra de Dios, no las tradiciones, no las leyes de los hombres. Los que seguían a Dios y se entregaron por completo y confiaron en su palabra, no en las tradiciones. Esta persecución en 1798 se acaba con el descubrimiento de América y con la creación de los Estados Unidos. Ese grupo que queda, vamos a llamarlo ese remanente, que no es el remanente del final, no, sino, digo remanente porque fue el grupo que quedó. ¿A dónde huyó? Cuando dice que la tierra ayudó a la mujer, ellos huyen ¿a dónde? Pasan, por decirlo así, cruzan el charco y se establecen ¿en dónde? En Estados Unidos. Aquí dice que la tierra ayudó ¿a qué? A la mujer. ¿Y qué dice en el Apocalipsis 13? Dice la bestia de la tierra, para que, para que vayan concatenando. En ese país fue donde por primera vez la gente pudo adorar ¿en qué? En libertad, donde se separó el poder ¿qué? El poder civil del poder religioso. Y usted puede ir puede
por decirlo así, googlear, busca en internet la primera enmienda de la Constitución Política. Toda persona tiene libertad ¿de qué? Libertad de culto. Esa fue la ayuda, ahí dice, la tierra ayudó a la mujer, o sea, hubo un espacio preparado donde ya la gente pudo adorar en libertad, donde ya la iglesia no pudo perder, la iglesia institucional no pudo perseguir a la iglesia natural ya pudo adorar en paz. Ya había sido, em, se me fue la palabra, ya había sido cortado y aniquilado el poder de esa bestia que se levantó a perseguir a la iglesia. Dice, entonces el dragón se llenó de ira, perdón, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. ¿Contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que el testimonio de Jesucristo. La iglesia institucional, acuérdense de eso, Dios creó un movimiento, o sea, una iglesia que constantemente se mueve de Cristo. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Se acuerdan? En el tiempo del Pentecostés, dice, se reunieron Pentecostés 50 días antes de que Jesús le vaya al cielo y dice, ustedes tienen que ir a Jerusalén, se me borró la historia, aquí había una iglesia aquí que tenía ese nombre y nosotros íbamos a esa iglesia. Se me fue Bueno, mientras me acuerdo, le dice a los discípulos que se reúnan, que esperen al Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué va a pasar? Ahí sí, vaya a los confines de la tierra y vaya y predique a toda nación, tribu, lengua. Dice Cristo en Mateo 18, dice, vayan y hagan discípulos y enséñenle en todo lo que yo les he mandado. Enseñen, hagan discípulos, muévanse. Por eso hablamos que la iglesia debe ser un movimiento, no una institución. ¿Cuál es el problema de las instituciones? Que son quieticas y empiezan ¿a qué? Empieza a ser más importante la iglesia que Cristo. Y en vez de la iglesia salir a llevar el testimonio de Cristo para poder hacer discípulos, entonces, ¿qué hacen? No, vengan todos a mí, hagan lo que yo les digo, sigan mis costumbres, sigan mis tradiciones, sigan mis dogmas, por decirlo así, y listo, no van a tener problemas conmigo. ¿Pasó? Sí, pasó. Y hay iglesias todavía sí. Instituciones. Sí, Cristo instituyó una iglesia, pero no una iglesia para que se quede quieta. Una iglesia para que vaya y testifique. ¿Testifique de quién? Testifique de Cristo. Por eso es que si queremos pertenecer a ese movimiento, tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón para poder guardar o andar en los mandamientos de Dios, andar en la ley de Dios y dar testimonio de Cristo. Entonces, la iglesia institucional, que es representada por una bestia, de acuerdo a lo que el Apocalipsis dice, es una iglesia que pone a la iglesia por sobre la Biblia o una iglesia por sobre Dios. Yo esto lo digo con mucho cariño. Y puede cualquier cantidad de iglesias se ponen ellas por encima de Dios, toman el lugar de Dios. Eso no es un movimiento ni es una iglesia natural.
Eso es una iglesia institucional. Primero la tradición y después la Biblia. No voy a dar nombres porque no quiero herir susceptibilidades. Si tú ya sabes de qué te estoy hablando, pues, y si Dios te hace el llamado para que salgas de ahí, pues ya sabes a dónde debes moverte. Tienes que buscar un movimiento, no una institución, un movimiento. La iglesia de Cristo es aquella que pone la Biblia o a Cristo por sobre la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. La Biblia es el método de estudio ¿para qué? Para conocer más de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Dice Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan ¿qué? El testimonio de mí. Las escrituras son el testimonio de Cristo. Y el verdadero pueblo de Dios, ¿cuál va a ser? El que guarda lo que Dios dice en su palabra. Esa es la característica de la iglesia final. Los que reciben a Cristo, permiten la obra del Espíritu Santo, vienen aquí a la Biblia, empiezan a conocer al verdadero Dios y qué, y lo reflejan. Por eso dice, tienen el testimonio de Cristo, porque tenemos una relación con Cristo, una relación con Él. Vivimos por Él y vivimos para Él. ¿Ven por qué es importante la entrega? Yo espero que tú que me estás viendo, casa o en el lugar donde sea, desde el dispositivo que sea, tomes una decisión. ¿A qué quieres pertenecer? ¿Al movimiento que fundó Cristo o a la institución que fundó, que yo sé que no la fundó Cristo? ¿Quieres pertenecer al movimiento que proclame y que testifique del Dios de amor que está aquí en la Biblia? ¿O quieres estar en la institución, quietico, confiar en tus propias obras, en lo que te dice la iglesia, en lo que te dice la tradición? ¿Tú quieres eso? No. Esa es la invitación que nos hace el Señor en esta noche. Creo que sí, terminé. Por eso les decía, necesito terminar hoy porque ya terminamos el capítulo 12. Vamos a entrar al 13. Ahí les tengo preparado algo sabroso para que, no dice, se chupen los dedos. Vamos a, pues estoy ansioso por llegar a ese capítulo porque de verdad quiero, y nos va a llevar varias sesiones estudiando el capítulo 13. Como les dije, voy a hacer mucho énfasis en, en la parte histórica, en lo que pasó, porque es importante eso, hacer énfasis en la parte histórica, y también vamos a hacer mucho énfasis también vamos a seguir haciendo énfasis en lo que va a pasar al final, en la parte escatología, en la parte escatológica, perdón. Vamos a entrar un poquito más en por si de pronto alguien, uy, pero qué pasa, no, casi no habla de historia. Sí, voy a hablar de historia la próxima semana. Tengo preparado algo bien bonito, algo bien chévere para que nos, nos metamos bien en el cuento y veamos cómo Dios, o más bien veamos las obras de Dios y qué ha hecho Dios por su iglesia en el pasado, en el presente y qué va a hacer en el futuro. Así que no se la pierdan, los espero en 8 días, a la misma hora, por el mismo canal. Y leo, a ver, antes de irme, o antes de cerrar, antes de hacer la oración final, por aquí está la hermana Doris, la hermana Elvira, Franci, que dice que nos da agradecimiento. Elvira nos pide oración por agradecimiento. Mi esposa da agradecimiento porque estoy de cumpleaños mañana. Gracias. A ver, ¿quién más? A ver, se me entretuvieron.
o leemos por aquí en el chat. Yo sé que hay o hemos tenido bastantes peticiones durante esta semana. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí había visto en el grupo de las damas, creo que ese es el grupo que más, donde más tomamos referencia por las peticiones, a ver si. Bueno, hoy cumplió años Elenita. Vamos a agradecerle a Dios por el año de vida que le dio a Elenita. Sabemos que Elenita viene pasando por unos días difíciles para que Dios le siga reconfortando su corazón y sigamos albergando en la esperanza que Cristo nos ha dejado de volver a ver a nuestros seres que ya han descansado. Vamos a seguir orando por Lili. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Fue la paloma. Perdónenme un momentico, la hermana Lili, para que se termine de poner bien su pie. No sé cómo vaya ella, la verdad. Eh, Denme un segundito. Denme un segundito, denme un segundito, denme un segundito. Se me olvidó el apellido. Lili, es que ella, Lili. Oiga, se me fue el apellido. Bueno, estos días hemos orado por ella para que el Señor le bendiga y le permita la recuperación. A ver, vamos a orar por quién más, a ver si ya hay más aquí en el chat. Voy a mirar. Bueno, por ahora creo que dejamos así. No hay más no hay más en el chat. Entonces, oremos, finalizamos. Nuestro Dios, gracias por que nos ha permitido este momento de estudio, Señor. Gracias por el cuidado, gracias por eh, la bendición del Espíritu Santo, porque hemos entendido una vez más, Señor, el rol que tenemos como iglesia, la misión que nos has encomendado. Pero que primero, Señor, antes de hacer cualquier cosa, debemos venir a ti. Nos pide, Señor, entregarte nuestro corazón, rendirte nuestra vida, para que, Señor, tú hagas en nosotros, como dice el apóstol Pablo, el querer como el hacer, por tu voluntad y porque, Señor, tú eres el que hace todo en nuestra vida y Señor, sin ti sabemos que nada podemos hacer. Por eso te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Creador, como nuestro Salvador. Pedimos, Señor, que tomen nuestros corazones, que cada día sea revelada en nuestra vida, Señor, una imagen tuya que nos acerque más a ti, que nos ayude a, Señor, a aborrecer el pecado y, Señor, a caminar contigo cada día de nuestra vida. Nos entregamos en tus brazos de amor en esta noche. Nos permita el reposo, el descanso, Señor, y en las horas de la mañana, con alegría y con gozo, levantarnos, Señor, para acudir a tu casa de oración y poder alabarte durante todo el sábado, Señor, y darte la honra, Señor, como solo tú la mereces. Entregamos a nuestros amigos que nos han visto, los que nos han acompañado, los que nos verán, Señor, también en pedido, por los que aún, Señor, si alguno está regresando a su casa, le acompañe y le bendiga igualmente. Gracias, Señor, porque nos ama, gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesús agradecemos todo. Amén. Un abracito para todos. Dios los bendiga. Los quiero mucho y nos vemos la próxima semana.